Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien, con la energía al máximo y listos para sumergirse en un tema que ha generado un auténtico torbellino de especulaciones y anhelos en el mundo del entretenimiento, y que sin duda, tiene como protagonista a uno de los galanes más codiciados y comentados de la actualidad, Can Yaman. Sí, esa misma pregunta que muchos de ustedes se hacen en el susurro de sus pensamientos, o que han rastreado incansablemente en la vastedad de Internet, resonando en cada rincón del fandom. ¿Qué ha pasado con esa supuesta casa de Can Yaman en Italia? Parece que se desvaneció en el aire, ¿verdad? Pues prepárense porque hoy vamos a desentrañar la verdad detrás de esta enigmática y cautivadora historia. Si son fervientes seguidores de Can Yaman, o si simplemente les fascina el cotilleo jugoso y los secretos que envuelven el universo de la fama, asegúrense de darle un generoso clic a ese botón de asterisco suscribirse y, sobre todo, activen la campanita de notificaciones para que ninguna de nuestras fascinantes revelaciones se les escape. Esto se pone realmente bueno, y les aseguro que no querrán perderse ni un solo detalle. Hace unos meses la noticia de que Can Yaman, el actor turco que ha sabido conquistar corazones de forma imparable gracias a su carisma magnético y su imponente presencia escénica y mediática, estaba adquiriendo una lujosa villa en Italia, inundó los titulares de los medios de comunicación, tanto digitales como impresos. Se hablaba de una propiedad espectacular, una joya arquitectónica y de ubicación, situada en una zona privilegiada de la península itálica, un verdadero sueño italiano hecho realidad. Las imágenes que se filtraron, los rumores que empezaron a circular como pólvora, todo convergía en la misma dirección. Can Yaman estaba echando raíces en la tierra de sus ancestros, o al menos, en un lugar que amaba y valoraba profundamente. Y por supuesto, como era de esperar y de forma totalmente comprensible, sus miles y miles de fans esparcidos por todos los rincones del planeta empezaron a tejer en sus mentes la imagen de él disfrutando de ese idílico lugar, quizás planeando un futuro más sereno y alejado de los constantes focos, o simplemente buscando un refugio personal y un oasis de paz. Pero entonces, ¿dónde está esa casa? Porque de repente todo el revuelo mediático, toda la expectación generada en torno a la compra de esta supuesta propiedad, parece haberse desvanecido sin dejar rastro. Las noticias se silenciaron de forma abrupta, las imágenes que alimentaban la fantasía dejaron de aparecer, y los rumores, antes tan vívidos, se transformaron en un eco lejano, apenas perceptible. ¿Se arrepintió de la compra en el último momento? ¿Surgió algún inconveniente legal insuperable? O quizás, y esta es una posibilidad que debemos considerar seriamente, todo fue un gran malentendido orquestado o una simple invención de la prensa ávida de titulares. Esa, amigos míos, es la gran pregunta que muchos se hacen en silencio o en foros online, y la que con la mayor rigurosidad y dedicación, vamos a responder hoy. Para poder desentrañar mejor este intrigante misterio, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos con precisión por qué Italia se convirtió, y sigue siendo, un foco tan importante en la vida y en la carrera de Can Yaman. Como muchos de ustedes seguramente saben, a pesar de ser un actor turco de renombre internacional, Can Yaman posee unos lazos muy fuertes y profundos con Italia. Su padre, de hecho, es de origen albanés, y sus abuelos paternos tienen raíces turcas y macedonias, pero lo crucial aquí es que su familia, y por ende él, tiene una conexión histórica y emocional muy significativa con Italia. Pasó veranos de su infancia en el país, disfrutando de su cultura y sus paisajes, y lo que es aún más relevante, ha recibido un cariño inmenso y una acogida cálida por parte del público italiano, que lo ha adoptado como uno de los suyos. Este afecto genuino, sumado a su participación en proyectos cinematográficos y televisivos específicamente italianos, y a su creciente y arrolladora popularidad en el país, hicieron que la idea de una casa propia en Italia pareciera no solo una posibilidad, sino una evolución natural y esperada en su vida personal y profesional. Los rumores más persistentes y detallados apuntaban a una zona geográfica muy específica, una de esas que uno solo ve en las postales más idílicas y románticas, colinas exuberantes de un verde intenso, panorámicas vistas al mar Mediterráneo, un paraje con un encanto histórico y una atmósfera de ensueño. Incluso se mencionaban cifras millonarias para la supuesta adquisición, lo que por supuesto, añadía un aura de exclusividad, lujo y prestigio a la historia. La prensa, siempre ansiosa por obtener detalles escabrosos o fascinantes sobre la vida privada de las celebridades, se lanzó de cabeza a investigar. Y fue precisamente ahí, en ese afán de escudriñar, donde empezaron a surgir las primeras inconsistencias y las grietas en la narrativa. Algunos medios italianos, aquellos con un enfoque más riguroso, profesional y comprometido con la veracidad de la información, intentaron verificar de forma exhaustiva la noticia.
Contactaron con agencias inmobiliarias locales de prestigio, buscaron fuentes cercanas al actor, consultaron incluso con ayuntamientos de las zonas supuestamente implicadas en la operación. Y lo que encontraron fue nada concreto. Es decir, nadie negaba categóricamente la posibilidad de que Can Yaman pudiera estar interesado en comprar una propiedad, pero tampoco existían pruebas fehacientes, documentos o confirmaciones que respaldaran la información. Era como intentar buscar una aguja en un pajar gigantesco, sin tener la certeza siquiera de si esa aguja realmente existía o si era solo una leyenda urbana. Y aquí es donde entra la parte más fascinante y a la vez más crítica de este relato, la estrategia y el modus operandi de la prensa en la era de la información rápida y a menudo superficial. En muchas ocasiones, cuando se trata de figuras públicas de la talla e impacto de Can Yaman, la información que se publica se basa en supuestas fuentes cercanas, informaciones confidenciales obtenidas bajo estricta discreción, o rumores que circulan con insistencia. A veces estas noticias resultan ser completamente ciertas y verificadas, pero otras veces, lamentablemente, se nutren de la pura especulación, de la interpretación libre de los hechos o, en el peor de los casos, de desinformación deliberada. La voraz búsqueda de clics de visitas a las páginas web, y la incesante necesidad de llenar páginas y pantallas con contenido atractivo sobre estrellas populares, a menudo llevan a la difusión indiscriminada de información que no ha sido debidamente contrastada o verificada. En el caso de la supuesta casa de Can Yaman en Italia, parece ser que la historia cobró vida propia, expandiéndose y mutando a medida que se replicaba. Se hablaba de que ya había visitado propiedades, que estaba en negociaciones avanzadas, que incluso podría estar a punto de firmar los documentos de compra. Y todo esto, es crucial recalcar, sin que hubiera una confirmación oficial por parte del actor, de su representante o de su equipo de comunicación. Es fácil caer en la trampa de creerlo todo, especialmente cuando la información se presenta de una manera tan convincente, se repite en múltiples plataformas y se adorna con detalles que suenan plausibles. Ahora, ante este panorama, ¿qué podría haber pasado realmente? Existen varias teorías y todas ellas, al ser analizadas con detenimiento, poseen una lógica interna que las hace creíbles. Una de las posibilidades más razonables es que Can Yaman si estuviera explorando activamente la idea de comprar una propiedad en Italia. Es algo completamente plausible y coherente, dada su profunda conexión personal y profesional con el país. Podría haber visitado varias villas impresionantes, haber mostrado interés genuino en algunas de ellas, pero finalmente, por una multiplicidad de razones, no llegó a concretar ninguna compra. Tal vez los precios de las propiedades que le interesaban eran prohibitivos, quizás la ubicación exacta no era la que buscaba para un futuro retiro, o simplemente, en el proceso de evaluación, cambió de opinión. Las decisiones inmobiliarias, especialmente aquellas que involucran sumas millonarias y un compromiso a largo plazo, no son algo que se tome a la ligera y requieren un análisis exhaustivo, lo que puede llevar tiempo y, en ocasiones, desembocar en un cambio de planes. Otra posibilidad, que también cobra fuerza cuando analizamos la dinámica mediática, es que la prensa haya interpretado de forma errónea o exagerada alguna información. Quizás Can Yaman estuvo de visita en Italia por motivos de trabajo o placer, se alojó en una villa de alquiler de lujo, o pasó tiempo con amigos que poseen casas espectaculares. A partir de estas experiencias, la imaginación de los reporteros o de los colaboradores de los medios hizo el resto, tejiendo una historia de compra de una casa propia que, al ser repetida y difundida, se convirtió en la verdad para una gran parte del público. Una tercera hipótesis, que debemos reconocer es un poco más especulativa, es que la noticia de la compra de la casa haya sido, intencionadamente o no, una estrategia de relaciones públicas. En el competitivo mundo del espectáculo, en ocasiones se filtran noticias sobre adquisiciones importantes, proyectos futuros o cambios de residencia con el objetivo de mantener vivo el interés del público, generar expectación y asegurar la presencia mediática constante de una celebridad. Si bien no existe ninguna prueba concreta que confirme que esto haya ocurrido en este caso particular, no es un escenario que se pueda descartar por completo en el complejo entramado del mundo del entretenimiento. Lo cierto, y esto es lo más importante, que debemos destacar y retener, es que a día de hoy, no hay ninguna confirmación oficial de que Can Yaman haya comprado una casa en Italia. No ha habido declaraciones públicas de su equipo legal o de representación, ni ha aparecido públicamente en alguna propiedad como si fuera suya, mostrando el recibo de compra o disfrutando de ella. Si bien es absolutamente posible que en algún momento haya tenido la firme intención de hacerlo, o que incluso siga manteniendo ese deseo,
la información sobre una compra ya realizada y consolidada parece ser, en gran medida, infundada y carente de sustento fáctico. Y esto nos lleva a una reflexión crucial sobre cómo consumimos la información en la era digital, una era que nos bombardea constantemente con noticias, rumores y un flujo incesante de datos. Con la cantidad ingente de información que nos llega a diario y la velocidad vertiginosa con la que se difunde, es fundamental y absolutamente necesario cultivar y mantener un asterisco espíritu crítico. No todo lo que leemos, vemos o escuchamos en Internet o en los medios es necesariamente cierto o verídico. Es de vital importancia buscar fuentes fiables y contrastadas, verificar la información desde múltiples ángulos y, sobre todo, recordar que la vida privada de las celebridades, por mucho que nos fascine y despierte nuestra curiosidad, a menudo está envuelta en un halo de misterio, especulación y, en ocasiones, de elaboradas narrativas mediáticas. Podría ser que en un futuro cercano, Can Yaman nos sorprenda gratamente anunciando la adquisición de una impresionante mansión en la campiña de la Toscana o un elegante apartamento con vistas al mar Adriático. Por supuesto que sí. Sería una noticia maravillosa y emocionante para sus miles de seguidores. Pero hasta que no exista una asterisco confirmación oficial, un comunicado público o pruebas irrefutables que lo demuestren, la casa desaparecida de Can Yaman en Italia seguirá siendo, precisamente eso, una historia que pareció tomar forma, un misterio que quedó en el aire, una fantasía mediática. Es importante recordar, y este es un punto que no podemos obviar, que Can Yaman es una figura pública que, a pesar de su fama, tiene derecho a su privacidad. Si él decide en algún momento compartir detalles sobre sus inversiones inmobiliarias, sus planes personales o aspectos de su vida privada, será exclusivamente su decisión y su prerrogativa. Mientras tanto, nosotros, como admiradores y observadores del mundo del entretenimiento, podemos seguir disfrutando de su talento actoral, de su carisma arrollador y de su magnética presencia en pantalla, que es, en última instancia, lo que realmente nos une a él como fans y lo que sustenta nuestra admiración. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada después de esta profunda investigación? La verdad, amigos míos, es que la noticia de la compra de una casa por parte de Can Yaman en Italia parece haber sido, en gran medida, un asterisco rumor o una especulación mediática que, alimentada por el interés del público y la dinámica de las noticias de entretenimiento, cobró una vida propia, creció y se expandió sin un fundamento sólido. No hay evidencia concreta, oficial o verificable que respalde la adquisición de una propiedad por parte del actor en territorio italiano. Lo que sí es innegablemente cierto es la asterisco profunda y genuina conexión que Can Yaman tiene con Italia, un país que lo ha recibido con los brazos abiertos, que valora su talento y donde goza de una popularidad y un afecto desbordantes. ¿Y para ustedes, qué les parece esta historia? ¿Creen que realmente hubo una casa y simplemente no se ha hecho pública por motivos de privacidad? ¿O piensan, como nosotros, que todo fue un simple rumor que se magnificó sin necesidad? Nos encantaría leer sus opiniones, sus teorías, sus especulaciones y sus reflexiones en los asterisco comentarios aquí abajo. ¿Son fans acérrimos de Can Yaman? ¿Qué proyecto suyo les ha cautivado más? Queremos saberlo todo. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad y nos ayuda a seguir adelante. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y enriquecedor desentrañar este misterio, por favor, no se olviden de darle un generoso me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad que les apasione y les mantenga informados. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y especialmente con aquellos que también son fervientes seguidores de Can Yaman o que sienten una especial predilección por el fascinante mundo del entretenimiento y sus entresijos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Únanse a nuestra creciente comunidad de amantes del entretenimiento, de las historias intrigantes y de las verdades desveladas. Les prometemos mucho más contenido fascinante, análisis profundos y, por supuesto, muchas sorpresas que les encantarán. Gracias de corazón por acompañarnos hoy en esta aventura de descubrimiento. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desvelaremos otro apasionante misterio del mundo del espectáculo. Hasta luego y cuídense mucho.